tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto volver a saludarlos luego de una ausencia por fuerza mayor. Mi nombre es Rafael, como todos ustedes saben, estamos acostumbrados a esta velocidad y me están pidiendo que hable un poco más lentamente. No tan, más pausado. Un poquitito así. Bien, el que me estaba corrigiendo ahora, nada más acá, ipso facto, es el compañero Gabriel Alonso. ¿Cómo estás, Gabriel? Ipso facto, claro, acá estoy. Bien, de una maravilla, en un día signado por el fallecimiento de Fidel Castro. 5 años cumple hoy y 1 año de Maradona. Ejemplos y paradigmas de la unidad latinoamericana. Así que para los que rezan o algo así, una oración en su memoria. Y si no, bueno, allá vamos. Vaya desde aquí entonces nuestro saludo, nuestro respeto, nuestra profunda admiración al comandante Fidel Castro y al compañero Diego Armando Maradona. ¿Qué sería de nuestras vidas sin ellos, queridos compañeros? Además, nos está acompañando, por supuesto, y está acá en este momento haciendo de técnico electrónico, casi arreglando el micrófono del compañero Gabriel Alonso, el compañero Ricardo Con. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches a la audiencia. Viste, para ganarse la vida hay que hacer de todo. Sí, señor. Arreglar micrófono y lo que sea. Acá estamos, una noche muy especial. Es muy especial porque este servidor de todos ustedes está debutando en el mejor sentido con la compañera Jar Albarracín. Ella está en los comandos centrales. Buenas noches. Ella va a soportarnos durante casi 1 hora. También estarán, creo, desde fuera de nuestro estudio, Zulma, Emma, Roque. Además nos acompaña el compañero Yello, Pablo Videla, que emocionó también a este servidor el jueves pasado con una tremenda nota que le hicieron los compañeros. Espectacular, fue muy linda. Siempre es bienvenido el Yello. Acá la veo a Sally en el Zoom, lo veo a Roberto, bienvenidos. Maravilloso. Y bueno, esta noche es especial, decía, porque lo tenemos de invitado nada más y nada menos que a Horacio Robelli. ¿Qué tal? Muchas gracias por la generosidad, pero ¿qué tiene pensado? Soy radical. Yo soy radical del pueblo de Sabatinita, ya debo ser una rara avis. Entonces, no es el que teníamos que invitar. No. Por eso es especial, porque Bueno, tenemos un radical. Que se quede. Claro, quédate. Ya que estás dale. Claro. Ya que estás dale. Horacio, presentate, contale a la audiencia. ¿A qué te dedicas, Horacio? Bueno, nací en Tucumán, en Tafí Viejo, y me vine a estudiar a Buenos Aires, estudié Economía. Hace 50 años estudié Economía y trabajé en el Ministerio de Economía con Bernardo Grimpun hasta que nos echaron el 19 de febrero de 1985 y volví a trabajar en el Ministerio de Economía con Amado Boudou cuando fue ministro en los años de julio de 2009 hasta diciembre del 2011. Bien. Que se quede. Está bien. Déjalo. Algo debe tener claro. Sí, algo debe saber más que nosotros. Sí, y si Zanatea es creíble. Claro, sí. Bien. Entonces vamos a pedirle a nuestra operadora que nos pase un audio que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Perfecto. Para entrar. Déale. Sí, dale. Venga. La historia de la deuda es la historia de los ciclos económicos que marcaron cada momento político de Argentina. En 1983, la dictadura militar dejó una deuda externa multiplicada por 5, que llegó hasta los 45.000 millones de dólares. La hiperinflación, que marcó el final del gobierno de Alfonsín y el primer año del menemismo, elevó la deuda a 64.500 millones de dólares. Luego vino la reestructuración con el Plan Brady. Por entonces, siguió la cumbre descontrolada del endeudamiento. De la Rúa acentuó la crisis. A fines de 2001 se debían más de 160.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional decidió no prestar más y allanó el camino a la cesación de pagos. En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner anunció un plan de desendeudamiento. Se logró reducir la deuda pública, se canceló anticipadamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional y se reabrió otro canje con positiva recepción. Solo un pequeño número de acreedores iniciaron una demanda judicial en Nueva York con la representación del juez Griesa. Los 4 años de Cambiemos elevaron la deuda y la capacidad de pago se deterioró. Hasta que en 2018 el Fondo Monetario Internacional salió al rescate con el mayor stand-by de su historia, de 56.700 millones de dólares.
En diciembre de 2019, el gobierno de Alberto Fernández recibió una deuda que representaba el 89,4% del PBI. La promesa fue una renegociación sustentable, pero la pandemia modificó el escenario. Las conversaciones con los acreedores y el Fondo Monetario Internacional se extendieron hasta que se logró presentar una nueva enmienda en la oferta que se espera sea la última. El ciclo de la deuda sigue su curso con la expectativa de un final que no dañe más los intereses de los argentinos y las argentinas. Estamos de nuevo en el aire. Horacio, ¿coincidís con las apreciaciones de la TV pública? Totalmente, tal cual lo que contaron fue objetivamente así. La dictadura militar engendró una fuerte deuda externa, esa deuda externa es la parte privada de parte de la pública, y la parte privada de la parte pública, Domingo Felipe Cavallo estuvo, cuando era Viñones presidente de la República, después de la derrota de Malvinas, estuvo 49 días como presidente del Banco Central, el ministro era Danilo Pastore, y lo único que fue para crear los seguros de cambio y de esa manera transformar la deuda que era privada, eran prácticamente unos 23.000 millones de dólares, traspasarle el seguro de cambio al Estado, porque ellos pagaban en pesos, y el Estado argentino tomaba la deuda en dólares de Macri, de Fortabat, de Bulgeroni, de Roca, de Pérez Compán, de todos los ricos de este país que tomaron deuda, tomó la deuda como si fuera estatal, nos hizo pagar a todos nosotros, ellos se quedaron libres de esa deuda y el Estado argentino pasó de tener de 23.000 millones de dólares de deuda, otros 23.000 que era privado, 46.000 millones de dólares, y así asumió el ministro Bernardo Greenspun, asumió a Alfonsín como presidente y asumió el ministro Bernardo Greenspun, y don Bernardo, que fue un patriota, dijo claramente que no iba a pagar, que iba a dividir la deuda legítima y la ilegítima, para demostrar que todos estos seguros de cambio que había hecho Cavallo estaban viciados de nulidad. Esa fue la propuesta, y la insistencia del Fondo Monetario Internacional era que reconociera toda la deuda, porque el fondo, como vamos a ver, no es un ente abstracto, representa intereses de los bancos y de los que supuestamente toman deuda. El Fondo Monetario Internacional, había un catalán que se llamaba Joaquín Ferran, que era el representante del Fondo Monetario Internacional, y permanentemente le exigía a Bernardo Greenspun que tomara el total de la deuda en una parte. Bernardo Greenspun era de Avellaneda, de Crucecita, hincha fanático independiente. Y claro, tenía pocas pulgas, trabajó desde los 15 años como cadete y lo sacó. Los dos hablaban en castellano, porque Bernardo no hablaba inglés. Hablaba en castellano porque el otro era catalán y se sacó y lo echó a los gritos de la oficina. Lo echó de la oficina, eso fue el 18 de febrero del 85. Y al día siguiente Alfonsín lo invitó a comer a Olivos y le pidió la renuncia. Y ahí nos tuvimos que ir todos los que estamos en el equipo de él. Esto fue porque don Bernardo no quiso que se tomara toda la deuda. Y Alfonsín aceptó toda la deuda porque los empresarios decían que aceptara toda la deuda, que ellos iban a invertir. Cosa que obviamente no hicieron. Obviamente. No hicieron y nos quedó toda esa deuda monstruosa para nosotros. Y la crisis de 1989, como dice el relato que recién pasaste, fue ¿por qué? Porque el Estado no podía pagar ni siquiera los intereses. En ese momento la tasa de interés en dólares rondaba el 11 o el 12% anual. El superávit comercial de la Argentina eran 3.000, 4.000 millones de dólares por año. Y los intereses que había que pagar la deuda eran 8.000 millones de dólares. No pagaban ni siquiera la mitad de los intereses. Ante esa situación, el Estado tuvo que paralizar obras públicas, paralizar subsidios, paralizar transferencias a las provincias, pagar menos jubilaciones y pensiones, muy parecido a lo que estamos viviendo ahora. Hizo esa misma política y la gente estalló en las calles en 1989, se voló por el aire el Plan Austral, voló por el aire el gobierno de Alfonsín y llegó Carlos Saúl Menem. Es que la historia se repite y se repite de un modo coherente porque el Fondo Monetario no te presta para ayudarte. El Fondo Monetario te presta para ubicar capitales y para ordenarte la política después. Horacio, perdón. Pero pareciera que las conclusiones las saca siempre el enemigo, digamos. Aunque vos no lo creas, yo ya viví 6 décadas y todo lo que estamos acá hemos vivido ese tiempo, más o menos. Y la historia se repite casi caprichosamente. Ergo, los que sacan las conclusiones de los defectos o de las virtudes de este nuestro querido país son siempre los mismos. Y cuando alguno saca una conclusión distinta, se encargan de que vengan los milicos, en el peor de los casos nos tiren desde los aviones, o como ahora, directamente comprando la Corte Suprema, manejando los medios de comunicación, nos la mandan a guardar igual.
Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque es una minoría, no pasa a ser más del 1 o 2% de la población. Exacto. Es una minoría, pero muy fuerte y que tiene mucha influencia sobre el resto de la sociedad. Sí. O sea, como tienen los medios, a la gente le parece natural lo que está diciendo. Fíjese que estamos contándolo, y me corregiste muy bien vos, porque nosotros estamos contando la historia de la deuda y se vuelve a repetir la misma historia. Una historia de una deuda que no se sabe cómo se origina y sin embargo el pueblo argentino la tiene que pagar. Y no la pudo pagar como le mostró el fin del plan del plan austral de 1989 de Alfonsín. Y después cuando Menem la pagó, ¿pero cómo la pagó? Vendiendo activos que habían costado a Generación Argentina, YPF, los ferrocarriles, exacto, Aguas Argentinas, Aerolíneas. Desguazando un país. Claro. Desguazando el Estado, o sea, Provencio pagó parte de la deuda. Y ahí se le agregaron una nueva serie de endeudamiento, que fue el plan de comartiliedad. O sea, cuando se pagó, con la venta de esos activos, pagaste la deuda. Perfecto, pagaste la deuda, comiste activos. Te quedaste sin los activos, fue peor. Recordemos que ahora nos damos cuenta de la privatización del río Paraná. Ellos ya piensan varias jugadas antes y Menem se dio todos los puertos. Recuerden que hizo una ley que descentralizó los puertos dejaron de ser nacional para ser provinciales, las provincias se empobrecían también para pagar deuda, vendieron los puertos. Entonces no tenemos ferrocarriles, no tenemos marina mercante, perdimos la marina mercante, recuerden que tenemos ELMA y tenemos la flota fluvial, se perdió todo. Líneas aéreas del Estado. Eso era del Estado y era el Estado Nacional que lo manejaba y lo administraba. Y perdimos todo eso a costa de honrar esa deuda. Esa deuda se pagó y después se vuelve a endeudar, nuevamente se vuelve a generar deuda, hasta que termina, como contaste bien o contaron bien acá en el relato, termina con las tristes jornadas del año 2001. La misma se había generado nuevamente deuda, termina con el año 2001 porque Caballo no puede pagar, porque el Fondo Monetario Internacional le saca el último crédito y no puede pagar. Termina con 19 y 20 de diciembre del 2001, lo que significó esto, y lo que fue el año 2002. El año 2002 fue la mayor caída del Producto Bruto que se tenga registro, no había caída ahora tenemos 9,9% de caída, que brava, pero en ese momento había superado el 12% de sin caída. Pandemia. Sin pandemia. Sin pandemia, claro. Había caído 12% del producto y había provocado un nivel de pobreza y de emergencia de desocupación como no habíamos tenido nunca. La desocupación abierta, cuando asume Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, la desocupación abierta era, según el INDEC, la onda de mayo, que en ese momento se medía 2 ondas, mayo-octubre, era del 25%. O sea sí, que Néstor Kirchner asume con menos votos, con 22% de los votos que desocupado, porque desocupado era 25, sí, cada 4 personas una estaba desocupada en el año 2002, y los datos del año 2003. Entonces acá nos encontramos con que la deuda, y lo que decías también hace un rato, que cómo juega el Fondo Monetario Internacional. Sergio Chodo, que es actualmente nuestro representante ante el Fondo Monetario Internacional, dice esto, dice: el Fondo Monetario Internacional fue creado para solucionar los problemas de la balanza de pago, y la Argentina lo crea, porque nosotros somos un país que tenemos un fuerte superávit comercial. El año pasado las exportaciones superaron a las importaciones en 12.500 millones de dólares, este año la van a superar en 14.000 o 15.000 millones de dólares, después vamos a ver qué es lo que vendemos, pero tenemos esta barbaridad de superávit comercial. Y sin embargo cada vez debemos más plata. O sea, tenemos el superávit comercial y el Estado no puede comprarlo porque tiene déficit fiscal. ¿Y por qué tiene déficit fiscal? Porque tiene que pagar los intereses de la deuda. Como no tiene plata para pagar los intereses de la deuda, no le puede comprar los deudas a los exportadores para amortizar capital. Un cierre perverso en el cual le exige al Estado argentino ir reduciendo cada vez más sus gastos para tratar de tener un menor déficit primario, de ir reduciendo cada vez su gasto, y esto se refleja en los ajustes que estamos viviendo. Se cae la jubilación porque el 50% del gasto de la Administración Nacional son jubilaciones y pensiones, se cae la obra pública, se caen las asistencias a las provincias, se cae la asistencia a la población, se cae el salario de los empleados públicos. Lo que no se cayó fue el salario de la Fuerza Armada, porque ellos le dieron ajustes especiales tanto en el 2020 como en el 2021 a la Fuerza Armada y a la Fuerza de Seguridad, pero sí se cayó el salario de los empleados públicos. O sea, estamos viviendo un fuerte ajuste fiscal, un fuerte ajuste externo. La gente consume menos carne, menos maíz, menos trigo porque se tiene que exportar más. O sea, el superávit se obtiene gracias a las mayores exportaciones de alimentos. La Argentina es solamente el 0,4% del PBI mundial, menos de medio punto del PBI mundial. No existimos, sin embargo somos el 10º exportador mundial de alimentos, y Rosario, los 70 kilómetros, son 31 terminales portuarias, los 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco al sur hasta Timbúes al norte, es el mayor exportador de productos agroindustriales del mundo. Por ahí pasa más de 120 o 130 millones de toneladas entre harina, pelleta, aceite, biocombustible. 125 o 130 millones de toneladas se exportan por el puerto Rosario. Es un país
mirando hacia afuera, y lo hace en base al sacrificio de la población que no consume aceite, que no consume carne, que no consume harina, para poder vender mayores saldos para vender afuera. Cuando nos dicen que, porque siempre en la televisión las señoras octogenarias o las jóvenes bien operadas que nos arman la cabeza día a día dicen, bueno, esto es como una gran familia, no se puede gastar más de lo que se tiene, de lo que se consume. Es como que tengamos una familia donde los hijos se cagan de hambre y el papá se va iba a decir de putas, pero hasta las compañeras putas quiero respetar. Se va de joda, se droga, se compra las mejores pilchas, se va de vacaciones. Pero claro, la familia no puede vivir con un papá, con un jefe de familia o con quienes mandan, gastando de tal manera, el resto se caga de hambre, por supuesto. Nos han convencido, compañeros, de que el problema en este país son los pobres. Y el problema en este país son los ricos. El problema en este país es que los que cada tanto nos venden, nos entregan, se ocupan de endeudarnos para que no podamos crecer. Es la eterna historia, no es casualidad que los ciclos se van repitiendo y siempre el mismo sector oligárquico, con los intereses políticos que ellos representan, son los que nos endeudan. Y acá quiero hacer una pausa para invitar a todos los compañeros que los veo conectados por Zoom que participen, desmutense y pregunten. Acá está Horacio para responder preguntas y sacarnos dudas. ¿Sí? Lo mismo ustedes. Yello, Gabriel, métanle nomás. Mientras los compañeros desde el interior, perdón por la palabra interior, se comunican con la radio para preguntar a Horacio, yo intento desde un sentido común bien doméstico tratar de tener una elaboración también básica doméstica, porque cuando uno escucha hablar de economía te querés perder, a los 2 segundos ya te perdiste, ¿viste? Entonces yo digo, puta loco, no puede ser que haya 12.000, 15.000, 20.000, 50.000 personas en este país que tengan una fortuna obscena y pasando Puente de la Noria los chicos se sigan muriendo de diarrea. Eso es obsceno, eso no cabe en la cabeza de nadie, del más marxista, revolucionario, ateo, materialista, hasta el más católico. Es inhumano, no se puede aceptar. Sin embargo, los que nos endeudan no se hacen problemas por eso. No, claro que no. Los que nos endeudan saben que esos son vacunas, alimentos, salarios, educación, seguridad. A ver, lo tienen claro y no les importa. Claro que lo tienen claro, claro que sí. Van a misa y se confiesan todos los días. Lo que yo digo, trato para las 3 personas que seguramente nos escucharán a esta hora en este rinconcito de Almagro, es... Acá estamos remando en dulce de leche. Somos 3 gatos locos diciendo esto en Radio Rebelde, cuando el cañón por el que sale la información que nos formatea la cabeza todos los días tiene miles de pequeños microfonitos como el que estamos hablando ahora. Pero me quedo del lado de la dignidad. Por momentos es desesperante. Iba a decir desesperanzador, pero eso todavía no me lo han podido quitar. Cuando uno tenía 40 años menos, uno era más blanco o negro, y uno decía, peguemos un par de tortazos a ver qué pasa. Hasta en eso pareciera que nos han ganado. ¿Dónde está la mejor banana? Acá no mi guana. La llevaron toda para las gordas de Pensilvania. Y los cocoteros en un tren carguero con rumbo norte se me perdieron con su sabor. Dando un paso para adelante, 4 pasos para atrás. Me parece que este baile no me conviene, me va a agotar. ¿Dónde amasan el mejor trigo? Acá no, mi amigo. Lo llevaron todo metido a bordo de un buque gringo. Y no se lo digo ni por rencoroso ni mentiroso, por rosarino y de central. Dando un paso para adelante, 4 pasos para atrás. Me parece que este baile no me conviene, me va a agotar. Dando un paso para adelante, 4 pasos para atrás. Me parece que este baile no me conviene, me va a agotar. Entonces tienen razón cuando ellos nos dicen que les debemos cortarle el chorro y apuntarlo para adentro. Lo bueno para nosotros
nosotros y para ellos el resto. 4 pasos para adelante, 4 pasos para atrás. Me parece que este baile no me conviene y me va a agotar. Donde curten el mejor cuero, no sé compañero, pero de hace rato que mi zapato es un gran agujero. Lo tendrán en Roma, calzando la moda de la Madonna o el caballero milanés. Dando un paso para adelante, 4 pasos para atrás. Me parece que este baile no me conviene, me va a agotar. ¿Dónde está el más brillante oro? Sepa que lo ignoro. Acá en esta orilla tan solo brilla un solo tesoro, el de mi morena, que si me la llevan de amor por ella yo me evaporo y no canto más. Dicen que nos enviaron un mensaje. Hola a todos, un gran saludo ahí para el programa PCM Radio. Bueno, soy Silvio de Lanús, estoy escuchando y quisiera hacer una pregunta a Horacio Robelli. En realidad serían 2 preguntas. Una tiene que ver con los organismos internacionales de crédito, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, y los fines que tienen. Si tienen fines de asistencia genuina a los países, o los fines son endeudarlos, hacerlos que tomen deuda para doblegarlos. Porque bueno, acá tenemos la experiencia pasada y la experiencia última con el macrismo, que le dio una enorme deuda y el país quedó doblegado con esa deuda. Todo pareciera ser que era con el propósito de que incluso si perdía las elecciones, el siguiente gobierno no pudiera hacer nada. Entonces, ¿cuál es el fin último real, verdadero, de los organismos internacionales de crédito? Asistir o doblegar a los pueblos con deuda. Y el otro tema es el tema de los alimentos, la carne. Ahora hay una disputa, al parecer, o por lo menos la oposición o los medios hegemónicos la presentan como una... Se cortó. Era con el propósito de que incluso si perdía las elecciones, el siguiente gobierno no pudiera hacer nada. Entonces, ¿cuál es el fin último real, verdadero, de los organismos internacionales de crédito? Asistir o doblegar a los pueblos con deuda. Y el otro tema es el tema de los alimentos, la carne. Ahora hay una disputa, al parecer, o por lo menos la oposición o los medios hegemónicos la presentan como una disputa entre el secretario de Comercio Feletti y el ministro Culfas y también el ministro Domínguez. ¿Qué hay de cierto eso? ¿Y qué necesitaríamos o qué se necesitaría hacer, qué medidas tomar, qué diálogo llevar adelante para poder contener, frenar, estabilizar el tema de los alimentos y los aumentos de la carne? Bueno, esas 2 preguntas. Gracias, Silvio. Bien, comienzo por la segunda. El tema de la carne, como el tema de los alimentos, lo que pasa es que está muy concentrada. En el caso de granos, son 9 empresas. ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, Glencore. Las 5 son mayoritariamente de capital norteamericano. COPCO, que la China, y teóricamente 3 nacionales, que son ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas, es la división Molinos Agro de Pérez Compán y Aceitera General Deza. Esas 9 compañías tienen el 90% de las exportaciones de granos. Y a su vez con la carne pasa igual. Hay un consorcio que se llama Consorcio ABC de Carne, que lo conforman 27 frigoríficos. Lo preside Rodolfo Constantini, que es a su vez el presidente de Frigorífico Río Platense.
el hermano menor de Rodolfo Constantini, es famoso porque es el director de Eduardo Constantini, es el director del Malva. Y después están los brasileños, Magre, Kefut, los Friar, que era Vicentín, Coto, La Anónima, es decir, son 27 frigoríficos. Y acá voy a contar un hecho que pasó en mayo de que se descubrió, que pasó siempre, se descubrió en mayo de este año. Estos 27 frigoríficos tienen el 80% de las exportaciones de carne argentina y a su vez tienen el 100% de la venta de carne de selección que se llama Cota Hilton. Estos 27 frigoríficos le vendían a sus subsidiarias en Uruguay a un precio mucho menor y después de sus subsidiarias en Uruguay vendían afuera al precio real. Estaban triangulando la operación, ellos ganaban, para pagar menos retenciones, ganaban la plata que tenían que ganar por el lado de ocultarle el valor real de precio a la Argentina. Pero eso no es solo eso, sino que también ellos tienen la posibilidad de subfacturar exportaciones. O sea, ellos siempre buscan exportar porque saben que declaran vender por 60 y en realidad vendieron 100. Y los otros 40 se hacen pagar en cuentas numeradas que tienen en el exterior. Esta es una práctica constante de los exportadores. Con el caso puntual de la carne, la Argentina somos 46 millones de habitantes. El año pasado se consumió 50,4 kilogramos promedio per cápita. O sea que hubo gente que comió mucho más carne y otros que ni siquiera la vieron. 50,4 kilogramos, ya fue por sí más bajo los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque eso significó 2,3 millones de toneladas y se faenan por año 3,3 millones de toneladas. O sea que exportaron 1 millón de toneladas. Tengo los datos de septiembre de este año. También van a volver a exportar, porque hasta septiembre habían vendido casi 700.000 toneladas. Van a volver a exportar este año 1 millón de toneladas. Por lo tanto, el consumo per cápita este año va a ser inclusive más bajo, por el crecimiento vegetativo de la población, va a ser más bajo que el del año pasado. Estamos en una situación en que están haciendo un ajuste fiscal muy fuerte, un ajuste externo muy fuerte sobre la población. La población no puede comprar carne porque está a 1.000 pesos el kilo de asado y sí lo hacen para poder exportar con la condición que estoy contando. Un ejemplo claro y termino con esto. Un jubilado hoy cobra 26.000 pesos, son 26 kilos de carne. En el 2015 los jubilados compraban 52, 57, 60 kilos de carne. Lo pedimos por el kilo de carne, vemos realmente el deterioro del salario y el deterioro en este caso de las jubilaciones y pensiones. Con respecto al tema del FMI, es lo que decís, está hecho para condicionar a los países, le quiere marcar la cancha, decir qué es lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, con un fin único, beneficiar el negocio de las grandes. Estamos diciendo que entre las grandes empresas comercializadoras de granos hay 5 empresas importantísimas de Estados Unidos. Ahí te das cuenta el interés que tienen ellos de que nosotros nos subordinemos al plan que quieren ellos. Y el plan que quieren ellos lo está avalando el gobierno. El gobierno envía dos proyectos y está pidiendo se lo trate anticipadamente el Congreso de la Nación. Uno es el proyecto del Consejo Agroindustrial Argentino, que es el que donde están todas estas grandes empresas comercializadoras y acopiadoras de granos y de carne. El Consejo Agroindustrial Argentino, que le va a dar estabilidad fiscal hasta el año 2025. O sea, hasta el año 2025 no vas a poder aumentar las retenciones. Feletti lo que pedía de manual, es un manual, vos, la primera materia que ves en economía, lo primero que te ven es que para doblar precio tenés que poner retenciones. Las retenciones y el derecho de exportación se hace para doblar precio. Tenés un precio hacia afuera y un precio hacia interno. Y de apoyarse esta ley que la mandó el Poder Ejecutivo, van a aprobar esta ley y esta ley va a impedir que se aumenten los derechos de exportación, que son bajísimos. La carne paga solamente 9%, maíz 7%, trigo 9%, es muy bajo el derecho de exportación, con una suba sideral de los precios, no solamente todo este tiempo, sino hacia el futuro, porque la perspectiva que va a seguir, no lo digo yo, lo dice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, van a seguir demandando, va a haber cierta reactivación en la economía mundial y eso va a significar un mayor aumento de alimentos, máximo que los chinos y los países del este asiático saben el riesgo que tienen cuando hacinan animales. Entonces van a tratar de producir forraje y animales en otros lados. Entonces tenemos, para ser concreto en la respuesta, que el Fondo Monetario Internacional nos endeuda para obligarnos a hacer el plan que los beneficia a ellos. Y en el caso de la Argentina es ser proveedor de alimentos y de materia prima a los países desarrollados. Si este plan se concreta, si este proyecto se aprueba, si además no nos hacemos administradores de nuestros propios puertos, no controlamos la aduana, no controlamos el peso, la calidad de la mercadería, estamos hundidos, nos va muy mal. Tenemos un futuro negro. Exacto, nosotros estamos perdiendo soberanías a pasos agigantados y el gobierno es cómplice de toda esta discusión que tiene Matías Culfas, que es el ministro de
de producción, gracias, el ministro de producción, y es el jefe teóricamente de Roberto Feletti. Feletti es secretario. Y el otro, Julián Domínguez, ministro de Agricultura. Ellos defienden el proyecto del Consejo Agroindustrial Argentino. El que preside el Consejo Agroindustrial Argentino es Gustavo Digora, que hizo toda su carrera en Monsanto. Hoy Monsanto no existe porque se asoció con Bayer y Bayer aparece como la dueña. 33 años trabajando en Monsanto, ese es el presidente del Consejo Agroindustrial Argentino. Y eso con respecto a este tema. Y después, con respecto a que mandan ellos, el plan de 10 años, ellos tienen en el plan, lo que dejó trascender el Fondo Monetario Internacional, en ese plan de 10 años, que es el plan plurianual que también el gobierno quiere mandar, ese proyecto de plan plurianual, que dijo claramente en su discurso grabado, después que fue las elecciones en que se perdió, las elecciones del domingo pasado, del domingo 14 de noviembre, perdón, dijo claramente que iba a mandar ese proyecto plurianual, o sea, proyecto de diseño es el plan del fondo. Y ahí lo que dejan trascender 2 cosas. Uno, acercar la brecha cambiaria. O sea, entre los 105 pesos con 50 y los 200 pesos sale paralelo. ¿Cuánto? 130, 140. Es una barbaridad. Porque cada vez que sube el dólar cae el poder adquisitivo de la población. Y por otra parte, la flexibilidad laboral. O sea, que están buscando que aquellas industrias que trabajan, por ejemplo, el caso de la industria automotriz, lo hacen por la baratura de la mano de obra y no por la calidad de la productividad. Estamos, como decís bien vos, en una situación muy difícil cuando el gobierno, en forma solapada, y a veces no tan en forma solapada, pero sí lo encubren los medios, propicia estos 3 proyectos. El proyecto de los 10 años del Fondo Monetario Internacional, el plan plurianual de 10 años del Fondo Monetario Internacional, el proyecto del Consejo Agroindustrial Argentino para que no se le aumenten las retenciones, y el proyecto de reforma hidrocarburífera. O sea, con lo concentrado que está el sistema hidrocarburífero, tanto en la extracción de petróleo como de gas, son 7 compañías, YPF, de la cual BlackRock tiene también participación. El Estado tiene 51% de participación, pero BlackRock también está dentro de YPF. Después está la Total, el PAEC, la Pan American Energy, que Bulgeroni con la petrolera inglesa, la British Petroleum. O sea, ahí tenemos un fuerte, está Pampa Energía fuertemente concentrado, y el gobierno le quiere dar estabilidad fiscal, o sea, que no se modifiquen la retención y se modifiquen los impuestos por 20 años. Una locura. 20 años. Una condena. 2 temas quiero tirar antes de las publicidades, ¿sí? Porque ya nos están pidiendo espacio para la publicidad. Aparecen propuestas nuevas. Dice que la salida de la encerrona, dice Ferreira, ¿sí? La salida de la encerrona que dejaron Trump y Macri se hace con inteligencia y alianzas geopolíticas internacionales, elaborando un plan B a las actuales negociaciones que lleva adelante el gobierno casi en soledad. Dice que no esperamos solidaridad del mundo financiero, es en vano, dijo Ferreira desde su cuenta de Twitter. La iniciativa de un acuerdo comercial, asegura, generaría $100.000 millones en exportaciones que podrían utilizarse, por ejemplo, para el pago de compromisos con el FBI. En su propuesta, y acá viene lo interesante, el empresario calcula un 3% anual durante 15 años con espera de 5 años. Lo que está hablando es de hablar con China y Rusia para que le den mediante swap el dinero para pagar la deuda y negociar con ellos otra cosa. O sea, romper el juego. ¿Será capaz nuestro gobierno de eso? Primer tema, te lo dejo picando para que lo pienses después. Segundo tema, yo les voy a proponer que respecto del último tramo de deuda de 45.000 y pico de millones, de miles de millones de dólares, no hablemos más de deuda, fue un aporte de campaña. Está aclarado por ello. Trump puso plata en la campaña de Macri y hablamos de una deuda como si lo hubiera tomado en beneficio del país. En realidad ha sido un aporte de campaña. Vamos con las publicidades de la radio, Han. Radio Rebelde. La radio de todos. Los martes a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI. Un programa bastante interesante. Con la conducción de Facu Cataldi, Achu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes de 21 a 23. Proyecto Cultural Maíz Radio. Los jueves a las 9 de la noche, entrevistas, poesía, opinión y debate.
el programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Jueves de 21 a 22. Un programa que cuenta con vos. Luchó y volvió. Leña al fuego. Conducción Hermann Schiller. Un clásico de la radiofonía combativa. A partir del 15 de septiembre, todos los miércoles de 17 a 19. Por AM740, Radio Rebelde. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido. Bueno, esto sigue siendo, aunque parezca mentira, el programa del Proyecto Cultural Maíz. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 11 26 90 84 96, que es el teléfono de nuestra querida Radio Rebelde. Tenemos un Facebook que se llama Proyecto Cultural Maíz Radio. Nuestra radio tiene un Twitter que es @AM740 Rebelde. Y nuestro Proyecto Cultural Maíz también tiene un teléfono para pedir nuestras publicaciones, comunicarse con Esteban, a quien le deseamos una pronta recuperación, con Gabriel, con Ricardo y con los demás compañeros. Y ese teléfono es el 11 22 94 64 20. Jar Albarracín sigue operando nuestro programa. Y me avisa que Roberto quería hacer una pregunta. ¿Es así, Roberto? Acércate al micrófono, que se te escucha muy bajo. ¿Qué tal, Horacio? Roberto Paiva te saluda. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, mira, con todo el diagnóstico que hiciste y las interpretaciones valiosas, queda un poco la pregunta que dejó flotando Ricardo. ¿De qué manera puede haber algún tipo de propuesta alternativa a todo esto? ¿Y cómo puede conciliar toda esa propuesta con el aspecto político y obviamente el buen resultado respecto a una gestión en lo económico con el fondo? Creo que nos queda clarísimo todo lo que dijiste del fondo, todo más o menos lo tenemos incorporado. Sabemos que esa deuda es impagable, pero a su vez también es incobrable. Quiere decir que entonces el problema no es porque la quieran necesariamente cobrar, además, sino que tienen otras intenciones que tienen que ver con en este momento con la realidad geopolítica y con lo que está pasando en nuestro país particularmente. ¿Cómo conciliar, lo interno, como decías vos, de la falta de controles y la dificultad para hacerlo, o el desgano para hacerlo, o la complicidad con el tema de la deuda? Perfecto, mirá. Lo primero con la deuda es investigar a dónde se fue. Nosotros no podemos endeudarnos, es en DEC. El DEC vale $1,48. Nosotros no podemos endeudarnos al día de hoy en 45.400 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y no saber a dónde se fue esa plata. O sea, lo primero que tenemos que averiguar es a dónde se fue esa plata, porque el Estado paga en pesos. Tomó la deuda en dólares, pero los dólares se lo dio al Banco Central porque el Estado le paga a los jubilados, la obra pública, la transferencia, todo en pesos. Y el Banco Central, por una perversa ley que hizo Domingo Felipe Cavallo, la ley 24.144, que es la ley de carta orgánica del Banco Central. El Banco Central es agente financiero del Estado, pero a su vez es banco de banco. Le vendió a los bancos esos dólares alegremente. Es deuda pública, deuda del Tesoro de la Nación, y se lo vendió a quienes los quisieron comprar. Entre los que compraron, las 100 primeras empresas compraron 24.679 millones de dólares. Lo dice el informe del Banco Central. Nunca dijo cuáles eran las empresas, pero sí la dijo en una nota que promulgó Horacio Berbisky el 24 de mayo del 2020, diciendo que esas 100 empresas, ¿cuáles eran? Ni las empresas ni el Banco Central desmintieron el listado de Berbisky. Las dos primeras son: Telefónica Argentina compró en 4 años 1.200 millones de dólares y Pampa Energía 903 millones de dólares. $1 millón de plata. Vos fíjate lo que son 1.200 millones de dólares y 903 millones de dólares. Pero ninguna de esas dos empresas, como ninguna de las 98 que compraron los 24.679 millones de dólares, ninguna declaró ni pagó impuesto a la ganancia por la mitad de esa suma. Ni por la mitad de esa suma. Es más, Telefónica Argentina tuvo un año que dio pérdida. Sin embargo, que fue el año 2019, sin embargo, compraron esta variedad de dólares que compraron. ¿Por qué? Porque obviamente manejan dinero negro, de la economía en negro, que es muy importante en la Argentina y que la manejan ellos. Pero antes hay una ley de activos.
Macri le permitió comprar los dólares como si cualquiera podía comprarlo. Pero antes había una ley de activos del año 2000 que te exige la procedencia de los fondos. Vos no podés comprar, por eso aparece Manito con su nombre, porque Manito puede comprar 22 millones de dólares. Yo no puedo comprar ni 200 dólares. Él puede comprar 22 millones de dólares, tiene procedencia de los fondos para aplicarlo. Eso los bancos tienen esa información y las empresas se la dieron para demostrar dónde había sacado la plata. Que no le pagaron al fisco, por supuesto, pero tienen esa plata. Entonces lo primero que tiene que hacer el Estado es llamarlo al CEO, a Midlin, por ejemplo, de Pampa Anarquía, y llamarlo al CEO de Telefónica y decirle, escúchame, vos ni siquiera declaraste impuestos, ni declaraste ni pagaste impuesto de ganancia por la mitad de lo que compraste. ¿Dónde sacaste la plata? Y castigarlo por esa evasión, multarlos y recuperar la plata. Eso es lo primero y la lógica que tiene que hacer. Lo segundo, lo que bien decía Ricardo recién, que había leído Ricardo recién de Gerardo Ferreira, está perfecto. Nosotros tenemos que diversificar la fuente de recursos. ¿Por qué si tenemos economía complementaria con China y con Rusia? Nosotros, China y Rusia, China es uno de los países que más necesita alimentos porque ha trasladado población rural a población urbana, alrededor de 22 a 25 millones de personas por año. Entonces China necesita alimentos y nosotros le podemos garantizar el alimento a los chinos. Bueno, de hecho somos el 10º exportador mundial de alimentos y podemos incrementar más la exportación de alimentos. Entonces lo que podemos hacer es hacer esa economía complementaria con China y pagarle a los chinos y que China pague la parte de la deuda que corresponde, no toda la deuda. Que la deuda se investigue, lo que se tiene que pagar se paga, lo que es ilegítimo no. Y mientras se hace todo ese estudio, se tienen que frenar el pago. Voy a contar, ya que hablamos de la parte histórica argentina. Pasó lo mismo con la dictadura militar. La dictadura militar, que fue lo primero que pasó, Ricardo, apenas nos sentamos acá en esta mesa, en las sillas al lado de esta mesa, en este programa, fue que la dictadura militar se endeudó alegremente y le hace pagar al pueblo argentino. Esos dólares se fugaron. Y sin embargo, hubo un fiscal, un fiscal de hecho, que fue Alejandro Olmos, quien investigó la deuda, y el mismo juez Jorge Ballesteros presenta su escrito en 1982. El juez Jorge Ballesteros avala toda la denuncia de Alejandro Olmos. Demuestra que hay 477 anomalías en la toma de la deuda. 477 anomalías y que le cabía a los funcionarios la generalidad de la ley. Malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y a las empresas que tomaron esa deuda también. Sin embargo, como la decisión fue tomada, la sentencia fue tomada 18 años más tarde, prescribió. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Si nosotros investigamos la deuda ahora y paramos todo esto, va a pasar otros 18 años y van a decir, sí, tenían razón los muchachos cuando decían que esa deuda era espuria y era un fraude. Pero marchemos presos porque la justicia lo hizo prescribir. Y para responder la primera pregunta, Ricardo, que me dijo si la propuesta de Gerardo Ferreira es buena, por supuesto, es buena, es potable, y la había escrito Enrique Martínez, que es un gran economista argentino, un ingeniero que fue presidente del INTI muchos años, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la había escrito hace varios meses atrás. Se ve que Gerardo Ferreira la agarró y la habló con los chinos, porque Gerardo Ferreira, la empresa que tiene él, Electroenergía se llama, es socia de los chinos. O sea que debe haber hablado con los chinos, debe haber corroborado que esto puede ser cierto, y entonces no solamente es cierta y es factible, sino que hay que hacerse. Pablo Videla quería decir algo. Sí, la experiencia que tiene Gerardo con electroingeniería es que cuando se iba a iniciar todo lo que era la transformación de Vaca Muerta, los chinos estaban asociados con esa ampliación y habían mandado toda la maquinaria y toda la herramienta que hacía falta, la infraestructura para esa operación, y quedó parada en los puertos. Entonces, eso es posible. China necesita comercializar todo eso para desarrollar la economía independiente de cada país. Y lo cobraría, en este caso, con Argentina, con alimento que China consume mucho alimento. Bueno, a lo que se llegaría si se asocian China y Rusia para pagar la deuda argentina, no van a ir los intereses de estos 6 o 10 años que quiere cobrar el Fondo Monetario, a razón se iría de 60 a 66 mil millones, y si no lo podemos pagar en 10 años, un año más serían 90 mil millones. Eso no se pagaría, eso se arreglaría con los chinos y con Rusia.
Aparte, perdón, ¿sabés qué se me está ocurriendo, compañeros y compañeras? Que obviamente que todo eso como posibilidad va a desnudar los intereses reales que tienen que ver con la geopolítica en la región por parte de Estados Unidos y con la lucha que mantiene con China. Con China y eventualmente en algún momento con Rusia. Esto me parece que nos pone de cara a una confrontación geopolítica que para mí en algún momento va a haber que darla. No sé, algún día tendremos que pelear con los chinos también, pero en este momento, digamos, me parece que es una alternativa, por lo menos con decisión política, de tratarla. Además que algo que dijiste interesante, muy interesante, Horacio, que tiene que ver con el tema de la averiguación, de los antecedentes de la deuda y todo. El mismo Macri, pero eso lo hizo no sé si fue por televisión o una entrevista que tuvo, confesó que el dinero había ido a parar a los bancos, que los bancos los habían llevado. O sea que ese argumento, yo no sé, habría que discutirlo a nivel jurídico legal, si tiene realmente peso como para tomarlo como antecedente para esto que estás contando vos, el tema de la investigación, de parar la pelota y etcétera, etcétera. Y más allá de eso, digo, y si hay que violar ciertos aspectos de la juridicidad, a mí tampoco me asustaría demasiado. Pero bueno, es para evaluarlo, digamos. Yo me reservo el entusiasmo. Digo, me parece que no hay tanto patriotismo en nuestra alianza gobernante como para patear el tablero de esa manera. No te quiero comprometer con una respuesta. Vos trabajaste en la función pública, yo no. Como yo no soy comprometido políticamente en la función. Renuncié a la función pública por lo mismo que estás diciendo vos. Claro. Yo no veo, a ver, digámoslo, yo no veo que haya huevo para esto. Yo no veo que haya huevo, yo no lo veo de ninguna manera. Es más, hay connivencia. Hay funcionarios que son conniventes con los intereses que fueron capitales. Porque si no, no puede ser. El presidente del Banco Central, anteayer hubo una jornada monetaria presidida por él como presidente del Banco Central. Él que fue el que inició la investigación diciendo tenemos que pedirle al fondo que nos dé 15 años, haciéndose el tonto de lo que es la investigación él sabe. Eso es cobardía y eso es complicidad. O sea, que hay importantísimos funcionarios en la primera línea del gobierno que son funcionales al poder económico de la Argentina y creo que no hay ninguna novedad para todos los que estamos en esta mesa. Bueno, es la hora 21:51. Este programa pro-ruso y pro-chino le da la buena noche. Por lo menos los 5 que estamos aquí presentes estamos dispuestos a acompañar al gringo en esta odisea. Pero somos poquitos. Con la señora Mirta o con la nieta nos desactivan rápidamente. Pero yo tengo esperanzas. Nos acompañan como siempre, y aquí voy a mandar a algunos de los compañeros que nos acompañan, por ejemplo, el Nodo de la Familia. ¿Te parece, Ricardo, que los nombre? Obviamente. El Nodo de la Familia, que es un emprendimiento agroecológico de la economía popular, que nos da bolsones de verduras y hortalizas a precio justo, consumiendo productos del Nodo. Nosotros cuidamos nuestra salud, cuidamos nuestro bolsillo y colaboramos con la economía popular. El Nodo de la Familia está en Avenida María 1375, Don Torcuato, y tiene un Instagram, Nodo_La Flia. Y yo aprovecho para saludar a Zulma, que siempre nos acompaña. Exacto, hoy saludamos tempranito a Zulma, ¿no? ¿Cómo estás, Zulma? Te cuento, Zulma, con propiedades también está con nosotros la inmobiliaria Compañera, desde 1938 en Avenida San Martín, 1802. Su filosofía es dar servicio en alquileres, ventas y asesoramiento en general. Tiene un teléfono, porque no son ningunos caídos del catre. 4581-0047. Y además, como si esto fuera poco, tienen un mail, info@compropiedades.com.ar. Acerca partes, no especula. Me lo acaban de confirmar desde San Martín en este preciso instante. Y tenemos también... ¿Conoces a Federico Enrique Sambucetti? Oh, un abogado conocidísimo. Compañero abogado defensor de trabajadores. Tiene un teléfono, es el 11-6282-4142. sambucettiar@hotmail.com es su correo y se pueden comunicar con él allí. Sambucetti con doble T. Sambucetti con doble T, exacto. Entonces es Tambucetti. Claro. Se va a enojar. Se va a enojar. ¿Tiene mal humor? No nos arruinemos. También con nosotros y nos acompaña desde hace un par de programas Cueros Monique, así lo afranceso. Sí. Cueros Monique, sacos y camperas de cuero, confecciones a medida, arreglo de todo tipo de camperas y ajustes a medida. ¿Y saben qué? Da créditos con recibo de sueldo. ¿Qué tal te queda el moño, diríamos en el barrio? Tarjetas de crédito,
ahora, 3 ahora, 6 ahora, 12 cuotas. Está en Avenida Santa Fe, 3612, cuarto C, en la ciudad de Buenos Aires. Su teléfono es el 1161684846. Y ahora sí, la cereza que corona el postre del banquete que disfrutamos esta noche. ¿Querés aprender a navegar? Oh, me encantaría. Escuela Barracuda. ¿Con K? Escuela Barracuda con K. Cursos de conductor náutico, yate a motor y patrón de yate. ¿Se dice así, yate o yacht? No, yate. En mi barrio, en Lugano, donde usamos muchos yates, decimos yate. Pero en la zona de Matadero, algunos dicen yacht. Yate, Sí. ya te conozco. Exacto. Sí, yo tengo. Búscanos en Facebook, Escuela Barracuda, y si no, llamanos al 15-5752-2851. Es la hora en todo el país, 21:54, casi 10 de la mañana en Tokio, para los que nos escuchan allí. Claro, parece para Juan que nos escucha en Tokio. Exacto. Pero nos quedan unos minutos. Nos quedan unos minutos. Sí. ¿Te animás a hacer un cierre, un resumen? Danos un poco de esperanza, por favor. Por favor. La esperanza sería esta, que hay salida, porque nosotros, la economía argentina crece si crece su mercado interno. Como bien dijiste, Ricardo, este gobierno no lo va a hacer, este gobierno está orientado hacia afuera. Nosotros tenemos que revertir esto y tratar de que se aumenten los salarios, que aumenten las jubilaciones y pensiones. Si se le pone plata en el bolsillo de la gente y se consume más, la Argentina funciona porque más del 70% de lo que se produce se destina al mercado interno. La Argentina está parada, crece hacia afuera, pero no crece hacia adentro porque la gente no tiene poder adquisitivo. Yo tengo que pintar el departamento que alquilo hace meses. Y no lo puedo porque no tengo la plata para comprar la pintura. Lo que me pasa a mí, en mayor o menor medida, le pasa a todo lo demás. Soy docente universitario, ¿puedo llorar por teléfono? 27.000 pesos gano después de 37 años en la Facultad de Ciencia Económica. Y en esa cátedra que me gano 27.000 pesos. Y después tengo 3 más. El precio de un desayuno de la nieta de Mirta Legrand. Bueno, no sabía 27 lucas. No, del desayuno de la nieta. Ay, Dios mío. Pero el que tiene la buena noticia es acá el amigo Pablo, porque yo estoy suponiendo lo que Gerardo Ferreira debe haber hablado con los chinos, pero no lo sé. Infiero, porque la propuesta era de Enrique Martínez originalmente, hace varios meses atrás. Mirá si viniera el gringo, Bueno, vamos a ver a partir de este momento cómo hacemos para llegar a Gerardo y contagiar esta necesidad que tenemos los argentinos de responder a quienes ponen el voto en cada elección. Es posible, Gerardo lo planteó en esta nota, entonces podríamos conversar con él, y quién mejor para hacerlo, Horacio Robelli, que tiene en claro cómo se viene desarrollando la economía de entrega en este país nuestro, Argentina, cuando somos los productores de alimento para el mundo, y no exportarlo a granel, sino agregarle valor a la producción. ¿Qué es lo que quiere China? China quiere poner a trabajar su gente en la industria, en la 5G, en la tecnología, todo eso. Y quiere comprarnos alimentos a nosotros, alimentos ya, claro, no tener que elaborarlo él. Bueno, nosotros lo podemos hacer a eso, pero es una cuestión de toma de conciencia. A nosotros, desde que dijo Sarmiento que a la Argentina la formaron el ejército, la oligarquía y la iglesia, ellos tienen la dominación de clase y la hegemonía, porque también tienen la cultura en sus manos, y es la forma en que nos tienen, digamos, con la violencia, con la inflación, con el juego con el dólar. Bueno, esa es la cuestión. Vamos a ver si lo incentivamos al gringo Ferreira para que se acerque aquí y nos acompañe con su punto de vista. Independientemente de todo esto, vamos a coincidir en que todas estas cuestiones se zanjan y se fuerzan a través de la organización y la movilización. ¿Sí? Siempre cuidándonos, porque dicen en una ola de pandemia, hay que cuidarse, pero hay que movilizarse y hay que hacer fuerza. Solo el campo popular puede resolver esto, con la presión de abajo. Si no, si queda allá arriba en las negociaciones, perdemos. Y nos despedimos, se nos termina el programa.
Se nos termina el programa, 21:58, ergo nos quedan 2 minutos, que es larguísimo. Yo podría recitarle algo que compuse, contarles un cuento, decirle muchas cosas. Sencillamente me voy a despedir hasta el jueves que viene. Nos encontraremos aquí. El compañero Gabriel quiere decir algo, puede hacerlo en este momento. No, yo sugiero que vayan aprendiendo chino, mandarín y ruso, por la duda, por si llegamos a hacer negocio, de que nos agarre más o menos preparados, claro, porque no sé cuál sea de quedarnos afuera. O por lo menos conseguir anunciantes. Hay un chino acá en la esquina, al que yo le pido siempre fiado y no me dio nunca, que al que le voy a pedir y quizás empiece a fiarme. Claro, que te dé un swap. No vende swap, no. Che, gracias Horacio, gracias Pablo, ¿sí? Una mesa de lujo, te voy a decir, mesaza. no copiemos lo peor. Uno de estos días me voy a ir. Muy bien. Sí, Buenas acá me está noches a mostrando la todos y foto hasta el donde se está jueves. mudando. Hasta el jueves, nos vemos. En otro tiempo y en este mismo lugar había un río de verdad.